Amigas y amigos, nos encontramos en la 7ª Feria Internacional del Libro del Biobío, realizada en Artistas del Acero. Los invitamos a ver una serie de entrevistas o conversaciones que hicimos con destacados poetas y escritores internacionales. Waldo Leiva, poeta cubano, reconocido internacionalmente, es lo que diríamos un poeta sabio. Los invito a conocer un poco más de él. Gracias, Tati, gracias. Y por supuesto que es maravilloso poder mantener vivo a Omar, conversando con él, tratándolo como, como él quería que le recordáramos siempre, como poeta sobre todo, y como gran productor de la poesía y de la cultura, y como un hombre siempre listo a dar todo lo que podía de sí mismo para el bien de la humanidad, para el bien de los demás. Creo que Omar, y yo lo conocí hace muchos años, muchos años. Primero lo conocí por su obra, fue una cosa increíble cuando empecé a leer su poesía. Después lo encontré alguna vez en La Habana. Fue muy fugaz, apenas hablamos. Él siempre decía que era porque yo andaba detrás de una mujer francesa que andaba por allí, cosa que es mentira, pero realmente decía él que era por eso. Acuérdate que él siempre era muy bromista, hacía chistes de todo. Después, poco a poco, esa amistad se fue haciendo mayor. Recuerdo que hubo un momento en que decidimos, en una reunión que tuve yo con los organizadores o con los directivos de la cultura ahí en Tabasco, en Villahermosa, decidí pedirle que reactivaran el festival Peyer. Y ellos aceptaron. Y yo pensé enseguida en Omar. Yo decía, bueno, yo necesito que me apoyen en esta idea por lo menos 2 o 3 amigos importantes. Primero, en el que pensé fue en Omar, y el gustoso se sumó a ese proyecto. Y fue hermoso lo que hicimos, realmente lo que hicimos. Fueron unos 8 años más o menos que duró nuestra participación en ese festival, porque después el festival siguió. Y, y creo que logramos reunir en Villahermosa a las más importantes voces de la poesía, no a todas, por supuesto, pero a un grupo importante de voces de la poesía latinoamericana contemporánea. Y en esos encuentros fue maravilloso porque ya nuestra amistad era fuerte, pero ahí se consolidó, hacíamos un trío perfecto entre él, Roberto Arismendi y yo, trabajando por el festival, haciendo las lecturas, pero después en la noche, por supuesto, Omar con su pisco, yo con mi ron y Roberto con su alegría, organizábamos una cosa que se llamó, no sé si fue el propio Omar o si fue Roberto quien le puso, el Bar Barita, o sea, una especie de encuentro de poetas para hablar de todo. Bebíamos, por supuesto, todo lo que aparece, pero sobre todo hablábamos de poesía, hablábamos de literatura y hablábamos de la realidad del mundo, de la realidad de Chile, de la realidad de Cuba, de la realidad de esta época de América y del mundo que es tan complicada. Y entonces entre bromas, entre tragos, entre poemas nuevos que aparecían, entre filósofos que llegaban como algún que otro filósofo español amigo que estuvo con nosotros en esos días, en esos encuentros, fueron muchos, pues también me acuerdo de una larga discusión sobre la importancia de la filosofía y la poesía, donde Omar hacía sus bromas, ¿no? Y él decía que los filósofos no existieran si la poesía no hubiera existido, ¿no? Creo que lo decía medio en broma, pero medio de verdad, porque en realidad cuando uno mira preocupación tanto del filósofo como del poeta es la misma, es la de hacer mejor el ser humano,
de hacer que dialogue con este mundo y con el otro, con el que sea necesario dialogar. Eso se hace a través de poesía. Creo que fueron muchas. Él estuvo pues en casa varias veces, tanto en La Habana como aquí en México. Y para mí era como encontrarme con un hermano entrañable, un hermano entrañable que, que me alimentaba y que me hacía reír mucho, porque era una cosa muy rara. Omar hacía las bromas, pero era con mucha, podría decir, con mucha altura, ¿no? Con mucha, no era la broma burda esa, la ironía burda, no, no, era todo lo contrario. Había que estar bien afilado para saber cuándo aquellos ojos pequeños, incisivos, te estaban demostrando que lo que quería era hacer una ironía o una broma, y no era tan fácil. Ya yo llegué a descubrirlo, ¿no? Descubrirlo completo, y no se me puede ocultar nada cuando hablábamos. Yo lo quise mucho, de verdad, la verdad que lo estimé. Recuerdo cuando va a cumplir el 70 años que hice aquel poema que voy a leer hoy aquí, porque ese poema nunca dejará de tener vigencia. La idea fue de Roberto realmente, organizar precisamente en ese festival de Villahermosa, pues organizarle un evento, una especie de homenaje por su aniversario, ¿no? Y yo recuerdo que yo me dediqué por entero a pedirle junto con Roberto, a este, al otro, y el día antes, unas horas antes nada más, me di cuenta que había pedido a todo el mundo, pero que yo no había hecho absolutamente nada. Y entonces pensé, digo, bueno, va a ser una décima, porque yo lo hacía muchas décimas a veces para bromear, o soneto, o le escribía un correo, cosa que yo hago con frecuencia con los amigos, y el correo en lugar de un mensaje, pues un soneto, a una décima, a cualquier poema. Tengo ahí por ahí un texto también, una especie de poema en, eh, en terceto, que estaba dedicado a él, también se lo mandé. No me acuerdo ahora en qué libro está. Si lo recuerdo ahora mientras hablamos, lo voy a buscar también, porque creo que se lo hice llegar. Y yo decía, bueno, a todo el mundo va a hacer algo, y yo no he hecho absolutamente nada. Y entonces en ese momento me acuerdo que me senté, porque no escribía a mano, y escribí a mano. Inicialmente iba a empezar a hacerle una décima, no me salió así. Y dije, bueno, una carta al amigo, una carta al amigo que lo tengo aquí, pero que lo tengo en otro lugar también y que está siempre conmigo. Esa era la idea. Y al final lo que salió fue un largo poema en prosa, que después él mismo me lo pidió para hacer de prólogo en uno de los libros que publicó, etc. Y cuando fuimos por allá por Concepción hace poco, hace ya días, hace ya meses, hace ya años, no sé, que me acompañó, me llevó a la tumba ahí de los amigos en la universidad, o cerca de la universidad. Ahí también me di cuenta de su grandeza, ¿no? Me decía, aquí estuvimos, este era fulano, este lugar, hicimos tal cosa. Y, y creo que viví con él incluso esos momentos que para él fueron entrañables, fueron esenciales. Después nos fuimos a Valdivia, creo que fue donde fuimos a parar, y estuvimos por allá con otros amigos que también queremos mucho, porque al final pasa lo siguiente: mis amigos pasaron a ser sus amigos pasaron a ser mis amigos, y creo que eso es lo lindo de la amistad, que se pueda multiplicar, y él era especialista en eso. Ahora cuando estuvimos, te repito, cuando estuve en el Rayo Venosa, que yo leí allí en su oficina, era pequeña oficina, pero llena de gente. Estuve yo leyendo poemas y él me decía, tienes que mandarme esto. Siempre insistía, y al final nunca mandé un libro que él quería publicarlo allí.
Por pereza debe ser, pero bueno, no lo mandé, de verdad que no lo mandé. Y además, como tenía esa confianza con él, yo decía, bueno, en cualquier momento se lo envío, pero al final no fue. Y debe estarme reclamando ahora donde quiera que esté, ¿no? Diciéndome, al final no lo mandaste. Bueno, esas son las cosas, Tati. Creo que es de esos pocos amigos. Decía Fayad, un poeta cubano importante, que no sé si llegó a conocerlo, Fayad, Omar, porque Fayad murió hace muchos años. Vivió aquí en México mucho como consejero también. Y Fayad decía, y yo conozco mucha gente, pero me sobra una mano para decir quiénes son mis amigos. Y es verdad, uno tiene muchos conocidos, con los que además puede tener una relación cercana, etcétera. Pero amigos, los que se dice amigos, son muy pocos. Y ahí está Omar conmigo, sin duda ninguna. Sin duda ninguna. Y tienes a mano por ahí ese poema Carta que le hiciste, ¿no? Sí, lo tengo aquí. Yo si quieres te lo leo, ese poema. Cantaría, por favor. Que se llama Conversación con Omar Lara. Y yo creo que es muy hermoso porque el mismo poema te va a decir, o dice, lo profundo que está en nosotros, ¿no? Cómo yo iba siguiendo su vida, su exilio, su amor por Imperial, su amor por el vino, por supuesto, ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, aquí el poema se llama Conversación con Omar Lara. Y empieza diciendo, no estuvo en Imperial, porque es que siempre que él quería que yo fuera a Chile, nunca podía ser. Vino a ser en ese momento que fuimos a Consejo del Rayo que no cesa. Pero él me decía, cuando vengas tienes que estar en Imperial, tienes que ir a Imperial. Y yo le decía, nunca estuve en Imperial y realmente no estuve en Imperial, ¿verdad? Y así empieza el poema. Dice, no estuve en Imperial, desconozco sus calles, la lluvia que la funda, las romanas domésticas que pesan su nostalgia, la muchacha que fue y sigue siendo una excusa de amor en tus poemas. No estuve, Omar, en Imperial, pero he visto volar los pájaros de pico largo, sin duda vallejianos, sin duda hambrientos, que siguen atravesando el aire en tus poemas. Hay un juego inexplicable del recuerdo que me permite asegurarte que conozco la niebla densa, el amarillo cortante de Puerto Caliú. Dime cómo eran los ojos de la muchacha que caminaba hacia ti esa tarde de Drummondville. Era una muchacha. El amor-odio incendiaba su pelo. Era la dueña del silencio inaudible. No necesito saber, porque yo también he corrido detrás de una sombra. Todos tenemos una sombra que nos incita o nos asusta, una sombra de la memoria. Estoy seguro que tú, al tenerla a mano, al saber que podías voltearla, he decidido muchas veces dejarla escapar para poder seguir rechazándola y buscándola en esa carrera sin espalda, rápida a 12 años, lenta y artrítica y confusa, pero firme. ¿De qué sirve descubrir el humo de la poesía o de la muerte? Es mejor buscar su huella, olerla cuando el mar, cuando el desierto, cuando la lluvia llega en junio. El tacto es imprudente, inútil en las manos si de sombra se trata. Omar, tengo el sabor del verano, rojo en la copa del vino que bebiste con tu madre en la doméstica intimidad de la memoria. No estuve en Rial, eso lo sabes, pero sí anduve por las calles de Bucarest en un invierno largo, donde seguramente preparabas tu retorno o ya estabas
en las sísmicas costas del sur de tus entrañas. Esos días rumanos me permitieron tocar la tristeza. Había algo de desamparo sobre la nieve, algo que no podía descifrar, y te aseguro, no era por la lengua o el cansancio del viaje o mi total ingenuidad política. Era algo que intuía desgarrador en los versos que escuchaba, algo que me quería decir sin duda aquel viejo poeta cuyo nombre olvidé, pero jamás la escena en que sacaba de un agujero blanco el cuerpo del amigo. Lo sigo viendo, su vaso de vino apenas rojo, su barba frondosa y manchada, sus lágrimas secas, repitiendo en su lengua ajena para mí aquellos versos donde relataba cómo el amigo volvía a recorrer las calles de su quebrado pueblo de montaña, cómo seguía robándole la novia que no tuvo, rescatándolo de la muerte en una guerra que solo existe en el poema. Cuando el exilio te alejó de Imperial, Omar querido, cuando el sur se hizo memoria dolorosa, cuando tus compañeros pasaron a habitar la hondura malévola de los abandonados, de los que no se nombran en la espina perversa de los días, cuando el toque de queda era la muerte y no un juego de ingenio, tú fuiste con esa rabia, con esa cortadura de cuya cicatriz dan fe tus ojos, con la orfandad a cuesta, no vencido a esas ras, al solar del poeta de mi cuento. ¿Para qué puede servir la poesía sino para encontrarnos? No conozco Imperial, te lo repito, pero allí estaba, en la tibieza del vino de la tarde, cuando llegaste muchos años después, muchas muertes después, muchos versos después, y descubriste que la memoria es una trampa, que la vida hace a cada paso y la única nostalgia verdadera es la nostalgia del futuro. Así, así quedó el poema, ese poema que me parece que es que lo retrata él y que retrata esa amistad de nosotros que fue entrañable. Qué bello poema el que leíste. Ya lo habíamos escuchado antes, yo un par de veces lo he oído, pero siempre me conmueve. Qué hermoso, de verdad. Y qué alegría saber que aún tú estás escribiendo poesía como los dioses también. ¿Tienes algo nuevo ahora? ¿Algún libro que está ya en proceso? ¿Algo nuevo? Sí, ya hay un libro que lo va a publicar Harold. Es un libro que ahí va el poema. Creo que lo incluí, no sé si lo incluí porque el libro es nuevo, pero hay una parte que se llama Conversaciones. Y entonces hay una conversación con Luis García Montero, una conversación con Dylan Thomas, el poeta británico, y por supuesto mi conversación con Omar Lara. Creo que eso tenía que estar ahí, ¿no? Son 3 poemas, no podía dejar de poner ahí. Creo que a pesar de todo hemos cumplido recordando a nuestro hombre que siempre estará presente con nosotros. Así es, así es. Yo te agradezco tremendamente que hayas aceptado esta invitación a la 7ª Feria Internacional del Libro 2021, en homenaje a nuestro querido poeta. Es reconfortante escuchar a sus amigos hablar de los años que estuvieron juntos. Infinitas gracias, un gran abrazo y espero que nos veamos pronto y que ese abrazo ya sea un abrazo real. Gracias, Tati, gracias por invitarme. Un abrazo grande.
Well,